Malvinas, 40 historias. Un programa de radio. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, cuando sea que escuchen este programa Malvinas 40 historias. Estamos desarrollando esta gesta comunicacional desde el 8 de marzo del 2022. Vamos a ir hasta el mes de diciembre para cumplir estos 40 programas, 40 historias de nuestros compatriotas, de nuestros héroes y heroínas que fueron parte de la gesta de 1982, pero también yendo para atrás, dando cuenta de desde cuándo es que están los piratas en nuestras hermanitas perdidas. Saludo a Lucas Molinari. Hoy tenemos en la puesta en el aire al querido Marcos Esteban Maldonado, que siempre graba el programa para después enviarlo a todas las emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos con algunas modificaciones, algunas lindos cambios acá en la radio, en el estudio, ya con luz solar de los dos lados, así que feo asoma. ¿Cómo le va, Juan Francisco Natalicio? ¿Qué tal, Lucas? Felicitaciones por las obras que están haciendo, está quedando espectacular, ¿eh? Cómo crece Radiográfica, la verdad que felicitarlos. Bueno, esto es parte del Fondo FOMECA, que es un fondo concursable de la Ley de Medios, 26.522, que existe todavía, que se promulgó en el año 2009, que se empezó a aplicar a partir del año 2013. Es un impuesto que pagamos todos los medios de comunicación, cuya recaudación lleva a potenciar medios comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios. Es decir, de acuerdo a la facturación, Radiográfica paga su impuesto, como también Radio Mitre, o Radio Continental, o Rock and Pop, por poner ejemplos, ¿no? O Radio Con Voz. Todos deben pagar ese impuesto, y hay un porcentaje que es un 10% que va a potenciar la comunicación comunitaria. ¿Cuál era la idea de la Ley de Medios? Era porque también fue después vapuleada por el gobierno de Mauricio Macri, se eliminó muchos de los artículos, el del fomento todavía sigue presente. Bueno, la idea es, como estos son medios sin fines de lucro, que puedan haber proyectos para infraestructura, para gestión y también para producción de contenidos. De hecho, tenemos presentado un proyecto, espero que salga, para Malvinas, 40 historias, poder traducir muchos de los testimonios que estamos recabando martes a martes aquí en Gráfica en otro formato, que va a ser de micro programa, que vamos también a estar volcando en toda la red Farco, ¿no? Así es, y la verdad también señalar lo importante, ¿no? Que muchas veces estas tipo de medios con los recursos que le da el Estado crecen, desarrollan, digamos, no solo tienen un compromiso político, sino que también se ve en la práctica de los fierros para poder comunicar, ¿no? Así que también quiero destacar eso de Radiográfica, que con lo que les brindan por derecho, bueno, se ve en lo que es también el auditorio Soberanía, digamos, está y siempre abierto a la comunidad, así que también felicitarlos por ese lado. Para comunicarse con Malvinas 40 historias lo hacen al WhatsApp de la emisora, el 11 50 12 35 89. Desde la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo. Bien, de la resistencia del Gaucho Rivero a los héroes del 82. En el separador se dice mucho de lo que intentamos semana tras semana inculcar, instalar, concientizar, malvinizar, Juan Natalicio. Así es, y además también nos da pie para meternos justamente en esa época, Lucas. Lo que vamos a empezar a traer, no en todos los programas, pero sí en varios de los que nos quedan, de este último recorrido que nos quedan de Malvinas 40 historias, es justamente fragmentos de lo que fueron los diarios que escribió María Sáenz de Bernet, la entonces esposa de quien fue el gobernador allá en 1829, hasta que los ingleses invaden, y del hermano
Emilio Bernet, que del hermano el diario que escribió se publicó hace poco tiempo. Entonces también es para conocer este diario tan importante. ¿Por qué? Porque ambos cuentan cómo era el pueblo argentino allí, en nuestras islas. Así que si te parece, Lucas, para meternos y también discutirlo y debatirlo un poco, digo, presten atención porque van a escuchar primero la voz de Jimena Bernet, descendiente de Bernet, y después el compañero del Observatorio Malvinas, de Damián Muñoz, sí, que entre los dos me compartieron este audio de un diario y del otro audio, insisto, de María Sáenz de Bernet y de Emilio Bernet, sobre un hecho especial en Malvinas. ¿En qué año estamos hablando? 1829-1830, en esa época, cuando se había instalado justamente la gobernación de Bernet. Año 1829. Diario de María Sáenz. Domingo 25 de octubre. Buen tiempo. A las 11 de la mañana se celebró el casamiento de Antonio y de Marta. Se juraron eterna fidelidad ante 4 testigos y de los padrinos que fueran la ama y uno de los peones. Firmaron la contrata y se convinieron en formalizarlos por la iglesia o que fueran a Buenos Aires. Los padrinos le dieron convite y baile a la noche. Diario de Emilio Bernet, domingo 25 de octubre. Buen tiempo, con viento fresco del sur-suroeste. Se efectuó el casamiento de los morenos Antonio y Marta, después del cual había baile de negros hasta tarde de la noche. Este hecho, que a simple vista parece insignificante, es el primer casamiento por civil en la República Argentina. Recordemos que en esos tiempos era la iglesia la que casaba. El primer registro civil se estableció 57 años después del casamiento que celebró Luis Bernet como autoridad de las Islas Malvinas. Muy lindo el casamiento de los morenos en Malvinas. Inclusive, Lucas, habría que investigar, porque la pregunta ¿es el primer casamiento en lo que eran las Provincias Unidas donde no interviene la iglesia? Porque no por falta de ganas de la iglesia, sino porque no estaba. Claro, justamente, inclusive dicen, bueno, en algún momento tienen que pasar por la iglesia a terminar de hacer los papeles, ¿no? Perdón, Pero Antonio y Marta, ¿es Antonio Rivero? No sabemos, ¿no? No sabemos, no creo que sea Antonio Rivero. Todo puede ser. Todo puede ser. Podemos hacer nuestra fábula también, exactamente, ¿no? Que retomar a investigar más ahí en los diarios y preguntarle. Justamente agradecemos a Jimena Bernet y a Damián Muñoz por este audio que nos enviaron. La idea es ir siguiendo con esto aquí en Malvinas 40 historias, porque es parte de nuestra historia. Entonces tenemos los afroargentinos que se casaron en Malvinas, donde el Estado interviene, es el primer casamiento civil en lo que eran las Provincias Unidas, sin la intervención de la Iglesia. Y también, Lucas, el primer nacimiento es de afroargentinos ahí en Malvinas. Entonces es parte de nuestra historia también, y es importante que la conozcamos, porque digamos, no es solo Malvinas lo de 1982, eso lo decimos siempre, pero también conocer esto. Fíjense de los dos diarios, como además después decían, bueno, después el festejo típico de los negros, ¿no? Que tenían su festejo, sus bailes, bueno, que lo podían hacer allí en las Islas Malvinas, festejando el primer casamiento. Estoy siendo reiterativo, pero en las Islas Malvinas. Así que bueno, queríamos dar comienzo a este repaso histórico que vamos a ir haciendo de los diarios de María Sáenz de Bernet y de Emilio Bernet. Cuando el gaucho Rivero resiste la invasión inglesa, resiste con otros gauchos, con otros morenos, es David contra Goliat, justamente. Es el que es colonizado contra el imperio poderoso. Es una resistencia. Es una resistencia como también se va a dar durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, la Guerra del Paraná, que también la creatividad y la fiereza de nuestros compatriotas logró derrotar a la flota anglo-francesa. Una flota anglo-francesa donde había argentinos, había salvajes unitarios que estaban en contra del interés nacional. Digo esto porque muchas de las cosas que hoy nos pasan dan cuenta también de ese pasado. El cipallismo no es algo, o la grieta no es algo nuevo, es algo que viene desde que somos nación, desde que había 2 rutas de Mayo, y en realidad la que terminó ganando es la de los anglófilos, ¿no?
un Bernardino Rivadavia, un Bartolomé Mitre, nombres ilustres, entre comillas, que han impreso los manuales de historia. Por eso también es tan importante recuperar, ¿no? Ir para atrás y discutir, bueno, ¿quién fue el Gaucho Rivero? ¿Por qué fue tan importante que esté en el billete de 50 pesos para valorizar esa historia popular que está por fuera de la historia de los grandes hombres, ¿no? Donde muchas veces los de los sectores populares quedan afuera? Así es, y además la historia dice, ¿no? Y ahí está el famoso, vayan a buscar en los papeles, que sí, el Gaucho Rivero dio la vida en el combate de vuelta obligada. Claro, sí. Digamos, el mito de Gaucho Rivero termina, digo, el mito en el sentido de lo grande que es, sí, de su historia, pero que primero pasa algo que conocemos todos, que es el levantamiento que hacen en 1833, justamente en agosto de 1833, donde pasan por cuchillo a quienes habían quedado como autoridades de las Islas Malvinas, que habían sido justamente también trabajadores, funcionarios del entonces gobernador Barnett. Cuando llegó la Clio e invade, los designa a dedo, quienes eran ahora las autoridades británicas, se debían proteger la bandera inglesa. Bueno, a ellos el Gaucho Rivero los pasó por cuchillo, Gaucho que fue llevado a Londres, y en Londres le dijeron: no tenemos por qué juzgarlo porque lo que hizo no fue en territorio británico. Y eso sí está en los documentos, entonces es un poder bastante fuerte. Cierro con esto, Lucas, también que es muy interesante y lo vamos a rescatar, porque en realidad quería arrancar por eso, pero acá los compañeros me propusieron este comienzo y me pareció fantástico. Es cómo denominó Barnett a territorios de las Islas Malvinas, que hoy lo vemos en el mapa y muchos de ellos hasta están en inglés. Bueno, hay algunos que son muy interesantes y ya los iremos viendo. Lugares que uno hoy los nombra y tienen su importancia, lo reconocemos rápidamente en el mapa de las Islas Malvinas. Bueno, tenían otros nombres. Bueno, vamos a ir recuperando también eso. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo recorrer la historia. Hay que decir que a cada invitado que viene aquí al estudio le regalamos un mapa de los que hemos diseñado y que están expuestos en el Auditorio Soberanía, y que justamente cada veterano va mirando en ese mapa dónde estuvo en aquel 1982. Pero allá vamos, a otra historia. Tenemos ya presente aquí en el estudio a nuestro invitado, pero antes una milonga que justamente se titula Al Gaucho Rivero. Canto al Gaucho Rivero, entrerriano gran valor, que defendió a las Malvinas con dignidad, con honor, junto a otros compañeros contra el pirata invasor. Aquel 26 de agosto de 1833, allí en Puerto Soledad, él combatía al inglés. Aunque él era analfabeto, nunca se olviden de él. Por eso, Gaucho Rivero, la historia ya no te olvida. Cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas, después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos, y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Al Gaucho Rivero bien cojudo y entrerriano. Y fue en el mes de noviembre otra guerra desafiado, siempre a trabuco y facón, cual valeroso soldado. Tu sangre quedó en el río, hoy te recuerda mi canto. Por eso al Gaucho Rivero mi pueblo está recordando, por la justicia social y el honor a aquellos gauchos. Siempre fueron los primeros, no se debe marginarlos.
Por eso, gaucho Rivero, la historia ya no te olvida. Cuando izaste la bandera en nuestras Islas Malvinas, después te fuiste a pelear con otros bravos paisanos y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Y allá encontraste la muerte en la vuelta de obligado. Malvinas. Una identidad colectiva. Y tenemos el gustazo de, en esta nueva edición, Juancito natalicio de Malvinas 40 Historias, darle la bienvenida a Fabián Ribeiro, ex soldado, Batallón Logístico 9 de Comodoro Rivadavia, integrante del Centro de Veteranos de Lanús, uno de los fundadores. Nos decía Fabián, el que tiene el número 2. Socio bueno, número 2. Ante todo, hola Juan, hola Lucas, gracias por la invitación. No, gracias por venir. Puedo agregar algo a lo que vos estabas comentando de los anglófilos, contando sobre la historia nuestra. Todo eso se tradució en los unitarios y los federales. Claro. Todos los anglófilos fueron y serán los unitarios. Y bueno, de ahí derivaron los partidos políticos, de ahí derivaron, pero bueno, no quiero extenderme en esto. Porque cuando hay ciertas sonceras del presente que hablan de la grieta, uno mira y dice, che, pero esto no es nuevo. Como tampoco son nuevas las fake news, que ahora le puse un nombre en inglés. Las operaciones mediáticas, las operaciones de prensa son más viejas que las carapelas. Claro, y por eso, si uno se remite a la historia, ¿no? Cuando llega la fragata inglesa a tomar las islas, que lo echan a Vernet, el bisabuelo de uno de los actuales diputados del PRO era el que estaba a cargo de la defensa de las islas. Pinedo. Y tenía las mismas bocas de fuego, tenían 9 bocas de fuego cada fragata, y tenían la misma cantidad de soldados, y se entregó las islas y se entregó sin tirar un solo cañonazo, digamos. Hay continuidades. Y hay continuidad. Hasta el día de hoy sigue la continuidad. Perdón, no quería meterme en ese. Lindo escuchar de parte de un veterano la historia. Pero Fabián, contanos este presente, ¿cómo estás viviendo estos 40 años? No, la verdad que estos 40 años yo los estoy viviendo bien. Hubiese querido a lo mejor que se hicieran más cosas por parte de los veteranos, no solo la parte, sabemos que la parte de política siempre depende del lugar a donde estés, si hay más afinidad, menos afinidad, pero bueno, después de 40 años, yo lo estoy viviendo bien, lo vivo feliz, lástima que pasaron 40 años, si hubiesen pasado menos sería mejor, pero no, yo estoy contento, estoy tranquilo, con lo que hicimos en Malvinas, con lo que pasamos, entonces, no, la verdad que siempre lo vivo de la misma forma. Me hubiese gustado, o me gustaría que tengan por parte de la política, ¿no? Un poco más de consideración con muchos veteranos que todavía siguen con muchos problemas, pero bueno, hoy los veteranos medio también que abandonaron un poco la lucha de los reclamos, de los reconocimientos, pero yo tranquilo. Y tranquilo por todo lo que hice en la historia de los veteranos de guerra también, ¿no? Participé desde la creación de la federación, la creación del Centro de Veteranos de Guerra de Lanús, creé la agrupación de veteranos de guerra en obras sanitarias cuando todavía no había nada.
recién comenzábamos, entonces había mucha reticencia, hicimos muchas cosas. Desde el monumento en Plaza San Martín, que lo defendimos porque lo querían tirar abajo, Grosso y toda la derecha. Grosso era el intendente en ese momento en la Plaza San Martín de Capital, y toda la derecha armó una movida que querían tirar abajo el monumento, y bueno, lo defendimos acampando, lo defendimos desfilando, y lo defendimos inaugurándolo nosotros sin ningún político. Y bueno, y así participé también del... ¿Qué historia esa, La desconocía. Esto estamos hablando del menemismo. Estamos hablando del menemismo. Carlos Grosso, intendente de la plenipotenciario de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento los intendentes capital federal, no se elegían por voto. Se elegía el presidente. El presidente ponía el intendente. Después. ¿Y cuál era el argumento de Grosso para...? No, Grosso apoyó. Los que querían tirarlo abajo fue la derecha, con todos los medios de ese momento que lo apoyaban. Muchos, entre ellos Canal 13, como si en ese momento era Canal 13, entre ellos Canal 13, Clarín, La Nación, y los argumentos fueron que era una barranca natural, por ejemplo, que mentira, es falso, donde está emplazado el cenotafio no es una barranca natural. El otro argumento era que estaba frente a la Torre de los Ingleses, o sea, eran como si te debería importar que le molestara a los ingleses. Ya no era más la Torre de los Ingleses, aparte se llamaba Torre Fuerza Aérea. Ya no estaba más el monumento a Canning porque lo habíamos tirado abajo y lo tiramos dentro del río. O sea... Qué linda historia también para contar, ¿no? Y justamente en esa historia, porque es una constante de ustedes la organización, que también hay que destacarlo. Ellos seguían siendo pibes, Lucas, ahora además veteranos de guerra, digo, porque siempre se los prejuzga a ustedes como los pibes de la guerra, pero esos mismos pibes después de la guerra son los que se organizan y los que luchan por la memoria de sus compañeros caídos, como es justamente el cenotafio en retiro, las movilizaciones que ustedes hicieron donde tiraron el Canning al Río de la Plata. Digo, hubo una gran militancia de ustedes en los 80. La militancia empezó muy desorganizada en principio, era convocatorias, era militancia, era ir a movilizaciones, era hacer reclamos, y a partir de primero eran algunos centros de veteranos de guerra que se empezaban a organizar, pero no había una gran organización, era más bien todo desorganizado, pero bueno, cuando había una movilización asistíamos todos, íbamos todos. En ese momento también intervenían mucho, se metían mucho los partidos políticos, queriendo apoyarnos, pero bueno, a partir también de eso, de esas organizaciones incipientes, que en principio fueron, los centros de veteranos de guerra se crean como lugar de contención. No nos olvidemos que hubo un abandono total del Estado hacia los veteranos de guerra. Nosotros volvimos y arreglátela como puedas. Era un problema. Volvimos, tuvimos que, cada uno antes de salir de baja, inteligencia militar nos interrogó a cada uno, nos hicieron firmar un papel que no podíamos hacer declaraciones, no podíamos contar lo que había pasado, lo cual nos importó muy poco, porque siempre contamos o hablamos. En principio quizás no, porque estábamos muy cerrados o muy ensimismados tratando de resolver no solo la violencia que genera la guerra, los problemas psicológicos que te dejan, sino ese abandono del Estado. Entonces, a partir de que se empiezan a crear los centros de veteranos de guerra, se crean como ese primer lugar de contención entre nosotros mismos. Yo me acuerdo en algún momento, unos años después de Malvinas, haber ido a una psicóloga, y cuando iba, primero no sabían cómo tratarte, y después te hablaban, no, porque los milicos de mierda. Yo no te vengo a hablar de los milicos, ni del que están en el gobierno, ni que estuvieron en el gobierno, ni el golpe de Estado. Te vengo a hablar del quilombo que tengo yo en la cabeza. Después de una guerra, con la violencia que genera la guerra, donde ves las peores miserias de la gente y también ves lo mejor de la gente. Hoy mi grupo de amigos más íntimos, con los quienes compartimos todos, son veteranos de guerra. Claro. O sea,
más allá de todo lo malo que tiene la guerra, lo bueno que nos puede haber dejado es esa amistad, ese compañerismo, lo que más aprendimos, aferrarte. Y una identidad, Fabián, que está en el pueblo argentino, pero está poco comunicada desde los medios hegemónicos, desde el Estado. Siempre hablamos con Juan que en todo el país, donde de lo que más monumentos hay es de Malvinas. En todos los barrios, en todas las canchas, en todos lados. Hay muchas, inclusive muchas Malvinas paredes están en todos lados. Con pintadas, que quizás no son un monumento, pero quien hizo esa pintada es una manera claro, de homenajear, es una manera de recordar, y es una cosa que nosotros tenemos que agradecer. Pero te quería saber por este lado, porque en general el enemigo de la patria nos ha planteado mucho esto de qué país de mierda, ¿no? Que es algo que ha trabajado mucho Jauretche, diciendo, no, este es un gran país. Y la gente, nuestro pueblo, se ha sabido organizar como el Gaucho Rivero, hasta en la adversidad, porque uno piensa, esto que contás del comienzo de los 90, que querían sacar el cenotafio, yo desconocía esa plena construcción, se terminó, no lo querían, estaba cerrado con madera, todavía no se había inaugurado la obra, y lo querían tirar abajo antes de la inauguración. Entonces, bueno, esto es una historia, si querés más o menos te la cuento rápido. Contala. Nosotros hicimos un acampe en la plaza de enfrente donde ¿te acordás el año? Sí, mira, creo que era año 94-95. Hicimos un acampe donde vinieron muchos veteranos del interior por la suya. En esa época no estábamos bien, no teníamos pensiones, o recién empezábamos con la primera pensión, que era nada. Así que entre varios juntaban plata y se venían colados en los trenes. De Chubut vinieron con un micro y juntamos 600 veteranos de guerra desde la Federación de Veteranos de Guerra, y acampamos donde está la Torre de los Ingleses, la plaza de enfrente. Obviamente hacía muchísimo frío, era un invierno, así que toda la madera que estaban recubriendo al cenotafio, porque estaba cerrado, no quedó una. Ardieron todas, las usamos todas, fogón toda la noche, o un par de noches que estuvimos ahí, esas maderas alimentaron el fogón, aparte había que despejarlo para poder inaugurarlo. Y lo inauguramos los veteranos de guerra. ¿Y la repercusión de la gente que pasaba por ahí con ustedes? No, la gente, maravilloso, porque encima cortamos el último día, el día que lo inauguramos, después de 2 días de acampe, hicimos un desfile, desfilamos los veteranos de guerra por Avenida del Libertador, salimos más o menos, para que te des una idea. Lo que pasa es que soy viejo, pero desde donde estaba el Italpark, bueno, salimos desde ahí, vinimos desfilando hasta el cenotafio, que serán unas 10 cuadras más o menos, con cañas tacuara, cada veterano, alrededor de 600 veteranos de guerra, con cañas tacuara y una banderita argentina en cada caña. ¿Y la caña tacuara era por algún significado en especial? Sí. Precisamente tenía un significado. En ese momento tenía 2 significados, pero uno el histórico y otro para defendernos si la policía nos venía a reprimir. Pero en ese momento mucho no se animaba la policía a reprimirnos. En general negociaban y se iban. No era como lo que pasó el otro día. Si lo que pasó hace 2 meses en la puerta de PAMI, que los reprimieron. Claro. Vinieron con gases lacrimógenos, hace 30 años atrás, eso era una masacre. Hoy estamos grandes. Entonces, pero hace 30 años atrás, eso era una masacre. Y Fabián, ¿la repercusión en los medios de comunicación en ese momento? La verdad que no recuerdo mucho. Vos, imaginate, ponete en ese momento, había 5 medios nada más. Pero no fue etapa de La Nación, de Clarín. Creo que había salido algo en Clarín. Algo salió. Que algo había salido, Crónica había sacado un poco más. Claro. Pero seguramente. La verdad que no recuerdo. Fabián, y si tendrías que contar otro hecho de resistencia en la posguerra, de esto de malvinizar, buscar el reconocimiento, pero también reinstalar un debate que todavía hoy seguimos reinstalando, que es: esta causa no está perdida, esta causa sigue latiendo en el corazón del pueblo argentino.
Yo creo que hoy está dando mucho fruto todo lo que se hizo a lo largo de los años desde los centros veteranos de guerra o de gente como ustedes que están continuamente malvinizando. Hoy, por ejemplo, la agenda nuestra del Centro Veterano de Guerra de Lanús, de quienes se encargan de ir a dar charlas, está de acá hasta noviembre. Fue todo el año, pero eso también tiene mucho que ver con todo el trabajo que se viene haciendo previamente. Todo el año escuelas. Escuelas, charlas en las escuelas, charlas en el museo que tenemos, porque tenemos un museo en el centro veterano. Yo creo que eso no es casual. Eso es la repercusión de todo el laburo que se hizo durante muchos años y que va prendiendo o se van conociendo un montón de cosas. Igual yo siempre separo en dos. El tema del reconocimiento por parte de la gente, del pueblo, del común, del amigo, del vecino, siempre estuvo. Siempre fue más dura la lucha con los políticos. ¿Por qué? Por esto que hablábamos antes. ¿Hay una continuidad en estos 40 años o hay rupturas en ese sentido? Por ejemplo, Néstor Kirchner significó un cambio respecto a lo que venía antes. Sí. ¿Por qué? Yo creo que fue uno de los cambios más grandes, si bien también hubo un acampe para llevarle los proyectos, qué sé yo, pero una cosa son los políticos que están dispuestos a escucharte y otros son los políticos que no están dispuestos a escucharte o que es más, quieren sacarte derechos. Porque de los pocos derechos que vos adquiriste, dos cosas rápidas. Macri nos quiso sacar una pensión. Vidal, los veteranos de guerra, vos sabés que entraron casi 4.700 veteranos más o menos, entraron a trabajar en la provincia de Buenos Aires, todos veteranos que no tenían laburo, entraron como porteros en los colegios. Nosotros teníamos un 10% de los ingresos, de las vacantes, no me salía la palabra, de las vacantes de la provincia de Buenos Aires. Lo primero que hizo Vidal cuando asumió fue bajar ese 10% al 4%. Macri nos quiso sacar una pensión. Cuando llegan, volvemos para atrás, cuando llegan estos Kirchner al gobierno, nosotros teníamos una pensión mínima, no teníamos prácticamente nada, en ese momento no me acuerdo cuánto era, pero bueno, llevémosla hoy. Era una pensión de 30.000 pesos. Y si bien hubo una movilización, hubo una acampe en Plaza de Mayo, se le llevaron los proyectos, automáticamente Néstor Kirchner armó una ley, la mandó al Congreso y nos dio 3 pensiones mínimas. Nos aumentó la pensión, nos cambió el tema de la salud, nos modificaron. Nosotros si bien tenemos PAMI, pero no tenemos el mismo PAMI que tiene toda la gente. Nosotros tenemos un PAMI que se llama PAMI Veteranos. Entonces tenemos acceso a otro tipo de clínicas, tenemos acceso a otra salud. Entonces sí, hay mucha diferencia entre los políticos. Pero bueno, volvemos a lo mismo de antes. Unitarios y federales. Estamos con Fabián Ribeiro, ex soldado del Batallón Logístico número 9 de Comodoro Rivadavia e integrante del Centro de Veteranos de Lanús. No me quiero ir de lo que viene planteando Fabián, porque vos y Lucas lo remarcabas bien, sí, cómo se fue llevando el tema de la desmalvinización estos años y la lucha de ustedes y la resistencia de ustedes. Que lo que vemos, esto lo venimos planteando con Lucas, es que, bueno, la desmalvinización perdió en seguirlo llamando a ustedes los pobres pibes de la guerra. Ya para el pueblo eso se los rechaza rápidamente. Y ahora la pregunta, y es lo que yo veo, Fabián, que los ingleses son muy astutos operando. Y entiendo que empezaron una campaña de poner a los combatientes ingleses como, bueno, no eran los malos, entonces se juntan con combatientes argentinos, lo cual está bien que se junten, pero no cuando se empieza a utilizar como campaña. Pero eso fue parte de la desmalvinización. Se venía antes. Apenas nosotros vinimos, yo siempre, yo puedo contar una historia que es la mía, no puedo hablar por los demás, ¿no? Pero cuando quisieron poner a los ingleses como buenos, los ingleses no son buenos, pero dentro de la campaña de desmalvinización, ¿cuál fue uno de los temas? Los argentinos trataban mal a los soldados, los ingleses nos trataban bien. La bola. A mí un inglés me quiso pegar un culatazo en la cabeza, me salvó mi compañero, ya estando prisionero.
Cuando llegué al campo, lo que fue el campo de concentración que habían hecho los ingleses, nosotros teníamos un lugar para sacar agua. Y los ingleses se encargaron de cerrar las válvulas para que no podamos cerrar más agua, sacar más agua. Entonces, por suerte, nosotros teníamos pastillas para potabilizar agua, así que sacábamos agua de los charcos, llenabas la cantimplora, le metías una pastilla adentro, 15 minutos, tenías el agua potabilizada, te tomabas el agua de la cantimplora. Pero los tipos, el único lugar que teníamos para sacar agua, se encargaron de cerrar las válvulas para que no tengamos agua. Eso que contás es posterior al 14 de junio del 82. Sí, yo estuve desde el 14 de junio... En realidad, sí, desde el 14 de junio hasta el 18 prisionero de los ingleses. Tuve 4 días prisionero. Si tenías para comer, comías, y si no, jodete. No es que te mandaban, te permitían ir a buscar comida a algunos y traer comida de la que mismo había quedado nuestra. Vos imaginate que ellos creo que durante 2 años comieron gratis con toda la cantidad de comida nuestra que había quedado en los galpones. Así que si tenías algo de comida, comías, y si no tenías comida, jodete, no te daban comida, y estábamos en un campo de concentración donde los ingleses se encargaron permanentemente de violar todas las normas internacionales que ellos mismos crearon y firmaron. Claro, incluso el armado del cementerio de Darwin, lo contaba César Trejo, algo que muchos veteranos incluso no saben y lo estamos difundiendo. Ellos digamos, se levantaron las tumbas. Sí, no respetaron una normativa internacional, que era que los dos países tenían que ponerse de acuerdo en cómo enterrar a nuestros muertos. Es un tema gravísimo. Jeffrey Cardoso, yo creo que lo hicieron en Darwin. Sí. Está en una hondonada en Darwin, lo más escondido posible, desde un lugar que el cementerio no lo ves hasta que llegás o que estás al lado del cementerio. Vos, por ahí hay una ruta, desde la ruta no se ve. Lo hicieron en un lugar, lo trataron de esconder lo más posible. Claro. ¿Por qué? Esto tiene una lógica también dentro de lo que fue la campaña de desmalvinización, que sigue hoy, porque esto, la desmalvinización no hubiese sido posible sin el apoyo de políticos argentinos y de muchos cipayos argentinos, vendepatria, que son los que también financiaron todo eso. Ellos, con los ingleses, vos fíjate que en la mayoría de los lugares donde ellos tienen guerras, dejan un cementerio. ¿Por qué? Porque ellos consideran que el cementerio es territorio del país que deja el cementerio. Entonces ellos tenían que sacar de la zona de Puerto Argentino, de las zonas cercanas, tenían que sacar el cementerio. Y lo tenían que, asimismo, hicieron campaña, donde había que repatriar los muertos. Nosotros no tenemos nada que repatriar. Los muertos están en su patria. Los que están usurpando el lugar son ellos, no nosotros. Pero te hago una pregunta que le hicimos a César Trejo. ¿Por qué Jeffrey Cardoso aparece, militar inglés, que es el que armó el cementerio de Darwin? ¿Por qué aparece como un tipo digno, héroe, de ser reconocido en la Argentina? Mirá, yo no reconozco ni reconozco. Pero sí en medios de comunicación. ¿No? Bueno, pero volvemos a lo mismo. Hay toda una campaña, hay mucha guita de por medio, el Foreign Office pone para este tipo de campañas, compra espacios en medio. El British Council también. También compran espacios en medio, pagan muchos minutos, y encuentran la repercusión en muchos periodistas. Bueno, por ejemplo, el Conadamón, que fue a Puerto Argentino y decir que era Porto Stanley, ¿no? Bueno, entre otros. ¿No? Sí, entre otros. Te escucha Román Lechman de Infobae y así. Yo quisiera saber también atrás de eso quién lo financia, quién le paga. Sí. Pero bueno, ya vemos que esta gente tiene esa mentalidad. Esta gente cree en eso. Uh-huh. Para ellos, si fuera posible, mañana ponemos la bandera inglesa. Sí. Bueno, lo dijo Lechman, Lechman lo decía, me acuerdo. ¿Por qué no nos conquistaron los ingleses? Pero te llevo, Fabián Ribeiro. Es que nos quisieron conquistar muchas veces. Pero no pudieron, claro. Pero algunos quienes se lamentan. Y por suerte y gracias a Dios no pudieron. Y gracias a Dios tenemos un gran país fuera de toda esta gente hay que decir que atenta continuamente
contra el crecimiento, contra el bienestar de nuestro pueblo. Algún día quizás nos demos cuenta de eso y podamos ser una gran nación de verdad. Hay que decir que el antihispanismo y los pro-británicos vienen también desde que antes que seamos nación ya existían. Te quiero llevar al 2 de abril del año 82. Vamos. ¿Qué recordás? 2 de abril del año 82, nos levantamos a la mañana, como todos los días, creo 6 de la mañana, creo que tocaba Diana. ¿Vos estás en el servicio militar? Yo estaba en el servicio militar obligatorio, en Comodoro Rivadavia. Todas las mañanas hay formación. Entonces, bueno, cuando formamos en la formación se iza la bandera y el jefe de regimiento ahí da la novedad de que habíamos recuperado las islas. A partir de ahí nos ordenan volver a las cuadras cada uno, donde se iban a dar los listados de quiénes íbamos a Malvinas. ¿Qué sentiste en ese momento cuando escuchaste la noticia? Una emoción grandísima. Quizás porque uno venía, ¿no? Desde la escuela primaria también, donde te decía así muy por arriba, algo que veías de las islas que estaban usurpadas por los ingleses, tampoco se tocaba demasiado el tema. Pero bueno, vos, cuando se habló de recuperar un territorio, que habíamos recuperado nuestro territorio usurpado por los ingleses, una emoción muy grande. Y uno no pensaba en ese momento ni ninguna proyección histórica ni nada. Nos mandan a la compañía, entonces del regimiento nuestro, bueno, ahí nos enteramos que 5 o 6 compañeros nuestros habían estado en el desembarco, habían estado en la recuperación, que en realidad ellos habían salido, para nosotros en ese momento, lo que nos habían dicho, ellos salieron en marzo, habían salido con 2 camiones talleres adelantados para las maniobras y supuestamente después nosotros nos sumábamos a las maniobras. Viste que hacen el servicio militar, hacen maniobras, vas a diferentes lugares, participás con otros regimientos. Entonces nosotros creíamos que estaban en maniobra. Bueno, el 2 de abril nos enteramos que ellos habían desembarcado el 2 de abril. Bueno, una emoción muy grande, no iba todo el regimiento, íbamos pocos del regimiento. Nosotros no estábamos armados en 3 compañías, yo pertenecía a la compañía de Arsenales, era tirador de FAL, era un regimiento logístico. ¿Vos clase 62? 63. 63, recién habíamos vuelto del campo, de la instrucción. Y cuando llega el 2 de abril, ¿cuántos meses tenías vos ya de instrucción? 2 meses. 2 meses. 2 meses de instrucción y 1 mes en el regimiento, habíamos entrado en febrero. ¿Te pasó por la cabeza? Febrero, marzo, no, menos, 2 meses y medio que estábamos, habíamos tenido 1 mes y pico en el campo de instrucción, de tiro, de toda la... ¿Pero te pasó por la cabeza, no estoy preparado para ir? No me pasó en ningún momento, al contrario, no me pasó en ningún momento, y ahora te voy a contar, por qué no me pasó en ningún momento. De la compañía nuestra de Arsenales éramos 60 y pico de soldados, casi 68, una cosa así. Fuimos 22. Y los 22 que fuimos voluntarios. Entraron a la compañía, dijeron, los que quieren ir a Malvinas se forman acá, los que no se quedan al pie de la cama. Y los 22 que fuimos de la compañía nuestra, fuimos porque quisimos. Elegimos ir. Si no, te quedabas parado al pie de la cama y listo. En las otras compañías no sé bien cómo se manejaron, porque Transporte mandó algo de 40 soldados y después teníamos comando y servicio, que eran radiooperadores, la parte de sanidad, médicos, enfermeros, los ambulancieros, que eso pertenecía a comando servicio y a sanidad. Así que los que fuimos de mi compañía, los 22 que fuimos... Todos voluntarios. Fuimos voluntarios. Y de esos días que estuviste en Malvinas, ¿cuál es el recuerdo que siempre se te viene? Mira, el recuerdo principal que se me viene es de los compañeros que más cerca estuve.
con los que más compartí, que es con los que compartías el día a día, o con el que compartía la guardia, que hacíamos guardia todas las noches. Aparte, viste que Malvinas vos lo podés, la guerra vos la podés separar básicamente en dos partes, que es, una cosa es hasta el 1 de mayo, y otra cosa es a partir del 1 de mayo. La guerra comienza en realidad hasta el 1 de mayo. Hasta esa fecha toda la primera parte era como estar en el servicio militar, no cambiaba mucho. Aparte nosotros veníamos del sur, veníamos de Comodoro Rivadavia, así que ya estábamos más aclimatados al frío, no lo sufrimos tanto como lo sufrieron la gente, los compañeros que trajeron, todos los soldados que llevaron del norte, de Corrientes, de Chaco, de Misiones. Ellos venían con un clima cálido y se encontraron, qué sé yo, de noche hacía 8 o 10 grados bajo cero. Y así que nosotros hasta el 1 de mayo teníamos a cargo la custodia de todos los helicópteros. Todos los helicópteros estaban al costado de Modi Brook. Modi Brook era el cuartel que habíamos recuperado de los británicos, y hasta ese momento nosotros dormíamos en un galpón. Lógicamente hacías la guardia afuera, todo en pozo. Nosotros, como éramos pocos, hacíamos mitad y mitad de noche la guardia, o sea, teníamos guardias bastante largas. Hasta el 1 de mayo mi función era, yo hacía guardia noche por medio toda la noche, y mi función era cada 2 horas recorrer todas las posiciones para que nadie se quede dormido. Ante el 1 de mayo, después nos fuimos a otro lugar y a partir de ahí no hacía guardia todas las noches, pero hasta ese día mi función era esa. Hacía noche por medio, toda la noche era la guardia. Porque después al otro día seguías. Uh-huh. No es que terminaba la guardia y te ibas a dormir. Fabián, contabas recién que en la guerra se ve lo peor y se ve lo mejor. De lo mejor, ¿qué contarías? ¿Qué anécdota contarías? Mirá, de lo mejor, o sea, te puedo contar varias, ¿no? Pero resumiéndolo, lo mejor es compartir la nada misma. Cuando no tenés nada o tenés muy poco, compartir ese poco. Te cuento algo más o menos rápido. Yo manejaba un jeep y una moto. Un jeep inglés, un Land Rover con volante a la derecha. Y una moto, las dos cosas recuperadas de los ingleses. Una Bombardier 250, de cross, camuflada, todo de los ingleses. Depende de dónde me mandaban, yo iba con el jeep o con la moto. Depende de lo que tenía que hacer, era con qué iba. Tenía la suerte de con el jeep ir y venir, andar todos los días de un lado para otro, recorrer, ir a primera línea, volver, llevar gente, traer. Esa suerte de andar con el jeep me daba la ventaja de descargaban algo de un avión, me cargaban el jeep lo que descargaban. Pasar por un galpón, estaban bajando de los barcos y bueno, algo caía arriba del jeep, lo que fuera. Y yo todo lo que iba recuperando, todo lo que me choreaba, se lo daba a un compañero mío, Adrián Rivero. Se lo daba todo a él para que lo guarde. Desde cigarrillos, lata de dulce, leche, lo que venía. Leche condensada, chocolate, y un día le digo, che, ¿qué queda para morfar? Galletita. Me dice, no tengo nada. ¿Cómo no tenés nada? Boludo, si todos los días estoy trayendo, ¿cómo no hay nada? Repartíamos, le dábamos a nuestros compañeros. Me dice, vinieron los pibes del 7, vino Baez, que es el hermano de un compañero nuestro que no fue a Malvinas. Dice, y me dijo que estaban cagados de hambre, qué sé yo, y le di todo lo que teníamos. Y bueno, está bien, listo. Todo lo que habíamos conseguido, dice, le llené un par de bolsas de arpillera de cosas y se las di que se las lleve. Y nos quedamos sin nada. Y estuvimos 2 o 3 días sin nada.
hasta que yo pude volver a conseguir, nosotros igual más o menos morfábamos una vez por día, una sopa, qué sé yo, porque viste que allá la cocina solo se puede prender, comíamos 4 de la tarde, 3 de la tarde, se puede prender durante el día, porque si no el calor, llama mucho la atención, el fuego, el calor, en ese momento empezaban ya con los cohetes estos que buscaban el calor, los antibúnker, Malvinas fue un quiebre, empezaron a usarse lo que se podían llamar armas inteligentes, así que empezaban a probar ese tipo de arma, entonces se comía una vez por día, así que bueno, y Malvinas me enseñó eso, el compañerismo, el compartir, que aunque tengas poco o nada, no nada, sino lo poco que tenés, lo compartís con tu compañero. La amistad, el cubrirte la espalda, el ayudarte, el apoyarte cuando el otro está mal, escuchar, esa solidaridad, no sé cómo llamarlo, amistad, compañerismo. Yo creo que Malvinas, una de las cosas más fuertes que nos marcó fue eso. Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria. Cómo se escurre el programa. Está el Juli Pelliza, que estuvo toda la noche laburando, el compañero, ahora ya en la puesta en el aire. Y bueno, Juan Natalicio, otro capítulo más, muy linda la charla con el compañero, que bueno, vamos, recién decía en el corte, Fabián decía, no hablamos de la guerra. Bueno, sí, hablamos, ¿no? De la resistencia y sobre todo cómo se van concatenando los relatos. Eso me parece que es bien interesante de cada uno de los programas. Y ahí agrego, para que quiera escuchar más sobre la historia de Fabián, Malvinas Causa Central, encuentran en Spotify, que hemos conversado ahí con Fabián, o en canal de YouTube del Observatorio Malvinas UNLA, también ponen Fabián Ribeiro, Juan Natalicio, y va a aparecer ahí la entrevista donde Fabián ahí cuenta toda su historia también. Gracias, Juancito. Lucas, un lujo, será hasta el próximo capítulo. Saluda a Lucas Molinari y Fabián, ahora sí, Fabián Ribeiro, gracias por estar, te dejamos el cierre de este Malvinas 40 historias. No, gracias Lucas, gracias Juan, gracias por difundir, gracias por ayudarnos a luchar en contra de la desmalvinización, que también eso también podríamos profundizar mucho más, pero gracias por estar, gracias por darnos un espacio para poder expresarnos.